Por favor, necesito ayuda. Ataque de dron. Ataque de dron. Por favor, ayuden. El sonido que escuchas no es una llamada de auxilio de un accidente marítimo ordinario. Este es el grito de muerte de la flota sombra de $1.000 millones de Putin. En la noche del 28 de noviembre, dos gigantescos petroleros, el sustento vital de Rusia, el Kairos y el Virat, experimentaron el infierno en cuestión de minutos. Esa noche, estos dos fantasmas navegaban frente a la costa de Kandira Kefken, en la principal ruta comercial de Estambul al Mar Negro. Este no es un lugar cualquiera en mar abierto. Esta es una ruta obligatoria para miles de barcos y uno de los corredores marítimos más seguros del mundo, donde la Guardia Costera turca está en máxima alerta. Los barcos navegaban vacíos con destino a Novorossiysk, el principal terminal petrolero de Rusia en el Mar Negro, para recoger carga. El plan del capitán era simple: mezclarse con los miles de barcos que salen del estrecho, navegar hacia Novorossiysk bajo la cobertura de las aguas territoriales turcas y entregar el dinero del petróleo al Kremlin. Pero estaban equivocados, no eran invisibles, estaban siendo observados. El primer golpe alcanzó al Kairos alrededor de las 8:30 de la noche. Según informes oficiales de la Dirección Marítima de Turquía y datos de tráfico marítimo en la región, se produjo un violento temblor en la sala de máquinas del barco. Mientras la tripulación activaba los sistemas de supresión de incendios, el impacto del incidente aún no se había disipado cuando el segundo golpe, más devastador, ocurrió. Minutos después, otro barco en la misma ruta fue sacudido por explosiones devastadoras. En la misma área, el anuncio de pánico del petrolero Virat resonó en todas las frecuencias del Mar Negro. Por favor, necesito ayuda. Ataque de dron. Ataque de dron. El Kremlin se esconde detrás de su habitual excusa de fallo técnico. Sin embargo, el grito de la tripulación que acabas de escuchar en la radio de frecuencia abierta ha destrozado toda la política de negación de Rusia. Y los datos de OSINT del campo nos están gritando la verdad en la cara. Los drones navales ucranianos ahora están cazando barcos rusos, incluso en las aguas más protegidas. Las autoridades turcas informaron que se lanzó una operación de rescate integral después de que dos barcos fantasmas rusos se incendiaron. Gracias a la rápida intervención de la Guardia Costera turca y los equipos de rescate, las tripulaciones de ambos barcos fueron rescatadas, 25 personas del Kairos y 20 del Virat. Este ataque fue muy probablemente llevado a cabo por el Servicio de Seguridad de Ucrania, SBU, y la Armada en una operación conjunta utilizando vehículos de superficie no tripulados, USVs, de la clase Magura V5 o Sea Baby. Estos drones no son simples barcos, son los cazadores más mortíferos de la guerra asimétrica, equipados con alcances que superan los 800 kilómetros, ojivas de 300 kilogramos y sistemas de transmisión de imágenes en tiempo real controlados vía satélite Starlink. Esta fue una operación audaz que se extendió a la ruta comercial más transitada de un país de la OTAN. El hecho de que los barcos estuvieran vacíos en ese momento salvó la costa de Kandira y el ecosistema del Mar Negro de un desastre ambiental masivo. Pero no salvó a Putin de un desastre económico, porque el mensaje entregado fue más poderoso que la bomba que explotó. Ya sea que intentes romper el embargo o busques refugio en aguas de la OTAN, en el fondo de la Armada turca, ya sea que estés cargado o vacío, te encontraremos. Mira, si lees este incidente como un simple incendio de un barco, estás perdiendo de vista el panorama general. La elección del momento y del objetivo del ataque no fue coincidencia. Los objetivos no eran el casco, sino directamente la parte más vulnerable de los barcos, la popa, es decir, la hélice y la sala de máquinas. El incendio en la sala de máquinas del Kairos inmovilizó el barco, dejándolo en un estado de misión fallida. Esto es un éxito técnico. En lugar de hundir un barco que pesa miles de toneladas, el operador del USB eligió inmovilizarlo, convirtiéndolo en un monumento ardiente de advertencia en medio del mar. Aunque las declaraciones oficiales de Rusia nuevamente apuntan a un accidente o fuga de gas, las grabaciones de radio de la escena y el perfil de daño en el casco confirman que esto fue una emboscada organizada, planificada y de alta tecnología. Esto no es una acción de golpear y huir, sino una declaración de dominación del área. Ucrania dice: ningún barco ruso que salga del puerto de Novorossiysk puede garantizar que llegará a los estrechos de manera segura. Este incendio frente a Kandira en realidad no está quemando el barco, sino el dinero en el tesoro ruso. Necesitamos hacer una pausa aquí y plantear la peligrosa pregunta que todos tienen en mente. ¿Cómo viajaron los drones de Ucrania más de 600 kilómetros desde la costa de Odessa, rodeando Crimea o siguiendo la ruta del Mar Abierto para llegar a las aguas frente a Kandira?
Este es el punto más crucial de la investigación, porque esta es un área monitoreada 24 horas al día, 7 días a la semana por la Armada turca, con una de las redes de radar más avanzadas del mundo. ¿Es este viaje de 600 kilómetros de muerte solo una hazaña de batería y potencia de motor, o Ankara abordó esta operación con ceguera diplomática? Exponemos los escenarios. La primera teoría podría ser el camuflaje comercial. La inteligencia ucraniana, GUR, no envió estos drones al mar abierto solos. Lo más probable es que estos drones se ocultaran en la sombra del intenso tráfico de barcos comerciales en el Mar Negro. Con una sección transversal de radar, RCS, casi tan pequeña como una gaviota, estos vehículos se infiltraron en aguas territoriales turcas, escondiéndose detrás de las huellas magnéticas y de radar de los gigantescos barcos portacontenedores. Esto se llama enmascaramiento de tráfico en la literatura militar. Sin embargo, evadir los radares turcos no es tan fácil. Esto nos lleva a la segunda teoría, que es más oscura y estratégica. Nuestra segunda teoría podría ser el malestar en la sombra de Ankara. Turquía ha estado aplicando meticulosamente la Convención de Montreux sobre los estrechos durante meses. Sin embargo, la flota fantasma de barcos chatarra de Rusia representa una amenaza ambiental masiva para el Bósforo. El riesgo de que Estambul quede cubierta de petróleo durante meses en caso de un posible accidente estaba poniendo a prueba la paciencia de Ankara. ¿Podría haber entrado en juego aquí la ecuación de el enemigo de mi enemigo? Incluso si Turquía no compartió activamente inteligencia con Ucrania, ¿podría haber hecho la vista gorda a esta operación de limpieza en sus propias aguas territoriales? En diplomacia, esto se llama aprobación tácita. El mensaje es claro. Ankara puede que no pueda decirle a Rusia, no dejes que estos barcos chatarras pasen por mis estrechos, pero al no oponerse a que Ucrania castigue a estos barcos en aguas abiertas antes de que entren en los estrechos, ha enviado indirectamente el mensaje más fuerte al Kremlin. ¿Cómo encontraron los drones de Ucrania esa coordenada como si la hubieran colocado ellos mismos? La respuesta puede no estar en Ankara, sino en el teléfono en tu bolsillo. AIS. Sistema de identificación automática. Estos barcos tenían que ser visibles en el tráfico marítimo civil. Ucrania podría haber rastreado la ruta de estos barcos segundo a segundo utilizando solo datos de fuente abierta, OSINT, como el tráfico marítimo. Cualquiera que sea el resultado, un hecho permanece inalterado. Los radares turcos vieron algo esa noche, pero Ankara puede haber elegido permitir que esas cosas atacaran la flota ilegal de Rusia. Esto no es una acusación, solo una inferencia, y está dentro del ámbito de lo posible. Este no es el fin de la neutralidad de Turquía, sino el momento en que la paciencia internacional con la flota en la sombra de Rusia se agotó. Esta situación demuestra que las capacidades de vigilancia e interdicción de Rusia en el Mar Negro se han colapsado por completo. Mientras la flota rusa del Mar Negro lleva sus barcos a Novorossiysk para proteger sus propios puertos, ha convertido el centro y sur del Mar Negro en un campo de caza para los drones ucranianos. Los radares están ciegos, los barcos patrulla están atrapados en los puertos. Este incidente demuestra que la capacidad de vigilancia de Rusia en el Mar Negro se ha colapsado por completo. Sin embargo, este ataque no fue aislado. Las llamas en Kandira fueron en realidad la continuación de un incendio mucho mayor porque el último bastión de Putin en el Mar Negro, Novorossiysk, también estaba cayendo. Para entender esto, solo necesitamos retroceder 2 semanas. Putin pintó un cuadro de horror, pero la respuesta que recibió fue mucho más aterradora, mucho más rápida y mucho más humillante. Putin lanzó un ataque despiadado sobre Kiev el 13 de noviembre. En cuestión de horas, en la noche del 14 de noviembre, misiles ucranianos convirtieron el puerto de Novorossiysk en una escena infernal. La magnitud de este ataque fue tan colosal y catastrófica que el gobernador ruso se vio obligado a declarar el estado de emergencia en la ciudad. Marineros turcos en el puerto grabaron esos momentos infernales que iluminaron la noche. Ahora, este va a ser un tema controvertido y no me importa si YouTube no lo promociona. Voy a exponer la verdad de todos modos. Temas controvertidos como este terminan siendo suprimidos por el algoritmo, excepto cuando fuerzas al algoritmo a promocionarlo haciendo clic en el botón de me gusta. Gracias. Ha estado ocurriendo durante 1 hora. Atacaron la refinería, atacaron el barco. Golpearon la refinería otra vez.
Los comentarios en las redes sociales fueron claros, muy hermosos. Los sistemas S-400 que protegían el puerto, los almacenes en el puerto, las estaciones de gasolina y los muelles fueron destruidos. Ucrania los había nivelado con una combinación de misiles Neptuno con un alcance de 1000 kilómetros y drones. Y la confirmación vino del más alto nivel directamente de Zelensky. Este fue el primer gran ataque del orgullo indígena de Ucrania, los misiles de crucero Long Neptune, con un alcance de 1000 kilómetros. Los rusos confiaban ciegamente en los 12 lanzadores S-400 Triumph que habían acumulado en el puerto. Los sistemas de defensa aérea están en modo de pánico, disparando el cielo sin saber qué están alcanzando. E inmediatamente después, silencio y una explosión secundaria masiva. El escudo había caído. Recuerden esa escena infernal grabada por marineros turcos. Esos comentarios tan agradables eran sobre algo más que una terminal de petróleo en llamas. Lo que presenciaron fue la impotente quema de 12 lanzadores S-400 pertenecientes al 1537 Regimiento de Misiles Antiaéreos. Los rusos habían confiado ciegamente en los 12 lanzadores S-400 Triumph que habían acumulado en el puerto. Sin embargo, la unidad alfa del SBU montó una trampa combinada brillante. Primero, se enviaron UAVs kamikaze como FP-1 y FP-2 como señuelo. El objetivo no era golpear los lanzadores, sino forzar a los costosos radares S-400 a encenderse, confundirlos y mantenerlos ocupados. Mientras los operadores de defensa aérea rusos estaban concentrados en estos objetivos baratos, el verdadero golpe mortal vino de los misiles Long Neptune, que volaban a baja altura y eran altamente maniobrables. El momento en que el escudo cayó, comenzó la segunda fase de la operación. El Ministerio de Defensa ruso emitió un comunicado diciendo: derribamos 66 UAVs en la región de Krasnodar. Quizás eso sea cierto, pero esto no cambia el hecho de que la fuerza principal ha alcanzado su objetivo. Ahora han centrado su atención en el indefenso corazón económico. Objetivo principal, la terminal de petróleo Cheskais, propiedad del monopolio estatal ruso, Transneft, granjas de tanques, instalaciones de bombeo críticas y muelles de carga donde atracaban gigantescos petroleros fueron atacados uno por uno. Horas después del ataque, el monopolio estatal ruso, Transneft, se vio obligado a hacer una declaración oficial. Todas las operaciones en el puerto de Novorossiysk han sido suspendidas. ¿Sabes lo que esto significa? Significa que una quinta parte, 20%, de las exportaciones de petróleo marítimo de Rusia se detuvieron de la noche a la mañana. Significa una interrupción del 2% en el suministro mundial de petróleo. Tan pronto como se conoció la noticia del ataque, los precios del petróleo Brent global aumentaron inmediatamente entre 2 y 3%. Putin necesitaba este petróleo para cubrir los costos de la guerra que inició en Ucrania. Ahora que el petróleo está ardiendo en su propio puerto, esto significa que el flujo de dinero hacia el fondo de guerra se ha cortado de la noche a la mañana. Como mencionamos antes, ese fuego de venganza en Novorossiysk no solo afectó al petróleo ruso. La incompetencia de Putin también afectó a su aliado, Kazajistán. El ataque también cerró temporalmente la terminal del consorcio del oleoducto del Caspio, CPC, que está justo al lado. Putin se ha convertido ahora en un socio poco fiable que ya no puede proteger a sus aliados e incluso mantiene sus economías como rehenes para su propia guerra. Y justo en ese momento llegó otro golpe desde el este. Japón anunció duras sanciones sincronizadas con Ucrania contra la flota fantasma que Rusia utiliza para contrabandear petróleo desde puertos como Novorossiysk. Este es un escenario de pesadilla para Putin. Mientras Ucrania destruye físicamente el puente petrolero de Putin en Novorossiysk, gigantes económicos como Japón están hundiendo legalmente los petroleros de la flota fantasma que Rusia utiliza para eludir ese puente. Putin se ha convertido en un socio tan arriesgado que incluso compradores como China se ven obligados a aumentar las importaciones desde Arabia Saudita para llenar el vacío del petróleo ruso. Entonces, ¿por qué 2 trozos de metal en llamas frente a la costa de Kanderú convertirían la vida de un burócrata en Moscú o de un trabajador de refinería en Siberia en una pesadilla? Si ves este ataque solo como un éxito militar o por separado de los ataques en Novorossiysk, te perderás el enorme desastre económico bajo el iceberg, o más bien bajo el petróleo en llamas. Este ataque creó un efecto dominó en la ya frágil economía de guerra de Rusia, y esta ola se acerca a la costa, lista para golpear las arcas del Kremlin. Hay una regla simple en el mundo marítimo: si hay riesgo, el precio aumenta. Hasta ahora, Rusia ha utilizado sus propias compañías respaldadas por el Estado y de dudosa reputación internacional o aseguradoras de terceros sospechosas para asegurar sus embarcaciones de flota en la sombra.
Sin embargo, el ataque repetido a Novorossiysk y el impacto en barcos en una región como Kanderú, una arteria principal del tráfico internacional y considerada segura, ha cambiado toda la ecuación. Todo el Mar Negro ha entrado ahora en una zona de riesgo de guerra para las compañías de seguros y los capitanes de barcos. ¿Qué significa esto? Los propietarios de barcos que se atrevan o sean lo suficientemente codiciosos como para transportar petróleo ruso ahora tendrán que duplicar, triplicar o incluso cuadruplicar sus tarifas de flete. Rusia ahora tendrá que gastar las ganancias que obtiene del petróleo vendido por encima del límite de $60 por barril en cargos de flete exorbitantes y primas de seguro astronómicas. Por otro lado, el puerto de Novorossiysk, la principal salida de Rusia en el Mar Negro, maneja alrededor del 20% de las exportaciones de petróleo del país. ¿Qué pasa si los barcos se niegan a venir a este puerto por miedo a ser atacados? ¿O si se vuelve imposible encontrar barcos? El petróleo se acumula en los puertos. Esto es una pesadilla logística. El petróleo no se puede almacenar en un almacén como un par de zapatos producidos en una fábrica. Fluye continuamente a través de oleoductos. Si no puedes cargarlo en barcos y enviarlo, tus tanques de almacenamiento se llenarán. Cuando los tanques están llenos, las refinerías tendrán que reducir o incluso detener la producción. Eso es un verdadero fallo del sistema. Cuando las refinerías se detienen, no solo se detienen las exportaciones. La producción de gasolina y diésel en el mercado interno de Rusia también se detuvo. Las refinerías indias y chinas que compran el petróleo de Putin continuarán este comercio mientras sea barato y confiable. Sin embargo, cuando la ruta del Mar Negro se convierte en un juego de ruleta rusa, esa confiabilidad desaparece. ¿Por qué un comprador indio asumiría el riesgo de que el petróleo por el que pagó se queme en la entrada del Bósforo? Recurrir a alternativas, Arabia Saudita, Irak, se convierte en una necesidad comercial. Esta situación significa que Rusia perderá permanentemente cuota de mercado. Una vez que pierdes a un cliente, tienes que hacer concesiones mucho mayores para recuperarlo. Con un solo dron, un solo misil Neptuno, Ucrania ha dado jaque mate estratégico a la estrategia de mercado de miles de millones de dólares de Rusia. El Mar Negro ya no es un lago ruso, es un callejón sin salida para la economía rusa. ¿Crees que este bloqueo económico pondrá a Putin de rodillas? ¿Y cómo interpretas el silencio de Ankara sobre este asunto? Nos vemos en los comentarios. Gracias por vernos. Dios, gracias por vernos. Dios, gracias por vernos.